Cuando Robert es niño, quiere ser elegido para las retas de fútbol. No porque ame el deporte, sino porque ve ahí una oportunidad para destacar y agradarle a los demás. Pero cuando hacen los equipos, lo eligen casi por obligación y lo mandan a la portería. Aunque presume que detendrá todos los tiros, falla terriblemente. Tras recibir un balonazo, termina con la cara en el lodo mientras todos se burlan de él, excepto Nate, que intenta ayudarlo. Humillado, Robbie se marcha, pero antes uno de los niños le grita que no es nadie. Robert vive en Inglaterra con su padre Peter Williams, un agente de policía, su madre Janet, camarera, y su abuela paterna Betty, quien ayuda a criarlo. Una noche, viendo un concierto de Frank Sinatra con su abuela, comienza a cantar emocionado hasta que su padre se une a él interpretando My Way. Durante la canción, Peter le dice que lo que Sinatra tiene con el público es amor puro, pero que para conseguirlo hay que arriesgarlo todo, porque si lo logras es el paraíso. Sin embargo, asegura que no es algo que pueda aprenderse. O naces con ello o no eres nadie. Robert, emocionado, intenta mostrarle un paso de baile a su padre, pero accidentalmente tira la antena de la televisión y arruina el momento. Su padre se molesta y lo regaña duramente. Al ver esto, su abuela propone que mejor vaya a bañarse. Robert se niega porque quiere seguir disfrutando con su padre, pero este le grita que se vaya, así que termina haciéndolo. Mientras se baña, Robert le confiesa a su abuela su mayor miedo: no quiere ser nadie. Ella le responde que no existe ser nadie, que lo importante es lo que lleva en el corazón y que él es suficiente. Un año después, Robert prueba por primera vez lo que se siente ser el centro de atención en una obra escolar. Nervioso porque su padre irá a verlo, sube al escenario pensando que todos lo verán como alguien feo, tonto y sin talento. Apenas sale, se cae frente al público y escucha algunas risas. Pero entonces recuerda la frase que su padre siempre dice antes de actuar: enciéndelos. Así que Robert bromea sobre su entrada triunfal y provoca las risas del público. Ese fue un momento importantísimo porque descubrió que para entretener no basta el talento, sino también ser pícaro e irreverente. Y una vez que encuentra esa fórmula, nunca la suelta. Con su actuación se roba la noche, pero al notar la ovación descubre que solo fueron su madre y su abuela. Entonces su mente se llena de insultos. Eres un inútil, no eres nadie. Frente al espejo del camerino, un Robert de apenas 9 años se mira con odio. ¿Y dónde estaba Peter? Persiguiendo su sueño de vivir del espectáculo, esta vez haciendo stand-up en un bar. Esa noche gana 5 libras, pero para él significan algo mucho más grande: la prueba de que todavía puede convertirse en alguien. Por eso decide despedirse no como Peter Williams, sino como Peter Conway. Y así como dejó atrás su nombre, también deja atrás a su familia. Se sube a un camión rumbo a un partido de fútbol y nunca vuelve. La imagen de su padre cantando dentro del camión perseguirá a Robert por el resto de su vida. Después de eso, Robert, su madre y su abuela tienen que mudarse. Antes de irse, Robert rescata el peine de su padre de la basura como una forma de sentir que aún sigue conectado con él. Aunque su ausencia le duele y no entiende por qué se fue, Robert lo idolatra tanto que termina reprimiendo cualquier resentimiento. Desde entonces, su deseo de convertirse en artista se vuelve todavía más fuerte, porque cree que si triunfa, su padre regresará. Con los años, Robert se vuelve cada vez más excéntrico y la escuela deja de importarle. Una noche, hablando sobre el futuro, Nate le cuenta que fue invitado a unas pruebas de fútbol con cazatalentos, aunque no piensa asistir. Robert no lo entiende. Ser futbolista significaría dinero, fans y supermodelos, pero Nate le responde que no le importa nada de eso. Jugar fútbol es como cantar para Robert. Lo hace porque le encanta. Robert le responde: ¿a quién le importa si te encanta? Lo importante es que a los demás les encante que lo hagas. Tiempo después, escuchan en la radio que habrá audiciones para una nueva boy band en Manchester y Robert lo toma como una señal. Antes de entrar, se peina con el peine de su padre y repite su mantra: enciéndelos. Mientras canta, imagina una versión glamorosa de sí mismo sobre el escenario, pero Nigel Martin Smith apenas le presta atención. Entonces Robert imagina otra vez a esa versión cruel de sí mismo diciéndole lo malo que es y lo mucho que está aburriendo a Nigel. Nigel lo interrumpe y critica su elección de canción para la audición. Robert entonces decide jugarse la última carta. Recuerda lo que aprendió en la obra escolar: para captar el centro de atención hay que ser pícaro e irreverente. Así que le dice con descaro que ya encontró al hombre perfecto para la banda y que avisará a los demás que se vayan. Luego le guiña el ojo y se marcha. Al llegar a casa, Robert camina nervioso por la sala criticando a Nigel y diciendo que no supo reconocer su talento. Pero enseguida se derrumba frente a su abuela y admite que quizá Nigel vio al ser sin talento que es. Empieza a insultarse a sí mismo y a su apariencia, mientras su abuela intenta consolarlo diciéndole que siempre lo ha visto como alguien especial. En ese momento suena el teléfono. Es su padre, con quien no hablaba desde que lo abandonó. Peter lo invita a pasar el verano con él y Robert acepta emocionado. Aquí me voy a detener.
Casi todo lo que hemos visto y veremos a Robert hacer está movido por una herida que para este punto probablemente ya sabes cuál es, su padre. Así que para entender a Robert, primero hay que entender a Peter. Hemos visto que su padre está obsesionado con ser alguien. Y ya vimos que en su cabeza eso significa una cosa muy específica: ser un artista famoso y reconocido. Lo curioso es que no parece importarle demasiado el cómo. Lo vimos cantar, pero también probar suerte en el stand-up. El medio da igual. Lo importante es que la gente le encante lo que haces. Y esa es su medida del valor de una persona. Por eso me pareció clave la frase que le dijo a Robert durante My Way, que lo que Sinatra tenía con el público era amor puro, pero para conseguirlo hay que arriesgarlo todo y eso no se aprende. O naces con ello o no eres nadie. Es una frase de doble filo porque también puede interpretarse como que el amor verdadero, el más grande, se gana siendo extraordinario. Y quien no lo es, no puede o no merece ser amado. Podemos imaginar a un Peter frustrado por nunca alcanzar la fama que tanto persigue. Y esa frustración termina descargándose sobre Robert. Lo vimos en la escena del baile, cuando el niño emocionado intentó mostrarle un paso, tiró accidentalmente la antena de la televisión y su padre lo regañó duro. No es difícil imaginar que ese tipo de trato se repetía constantemente. Y cuando un niño recibe ese mensaje una y otra vez, puede empezar a sentir que decepciona y que no es suficiente. Junta esas piezas anteriores y aparece una de las posibles raíces de todo. Un padre obsesionado con la fama, frustrado por no conseguirla, convencido de que no lograrlo te convierte en un donadie sin valor y que descarga esa frustración sobre su hijo. ¿Qué le queda a ese niño? Crecer sintiéndose insuficiente, poco, intentando ganarse a su padre una y otra vez mientras recibe rechazo una y otra vez. Y así Robert hace suya la idea de que para que su papá lo quiera, tiene que convertirse en un artista famoso, pues es lo que él considera valioso. La fama es la condición que Peter pone para el amor y entonces deja de ser algo que dice el padre y pasa a ser algo que Robert se dice a sí mismo. Ha escuchado toda su vida a su padre despreciar la idea de ser un donadie, así que para él ser un donadie y no ser amado terminaron siendo exactamente lo mismo. De ahí su entusiasmo por la obra escolar. En la superficie quiere actuar, pero en el fondo cree que si logra entretener obtendrá por fin el amor de su padre. Aquí sucedió para mí uno de los momentos más importantes de toda la película. Robert se robó la noche y recibió los aplausos de todos, pero cuando descubrió que su padre no fue, en lugar de disfrutar la ovación, se llenó de insultos hacia sí mismo. Piensa en lo que eso significa. Para Robert, en el fondo, nunca se ha tratado de entretener ni de ganarse al público, sino de ganarse a su padre. Por eso el aplauso de todo un auditorio no logró satisfacerlo. La única mirada que realmente le importa no estaba ahí y por eso aparecieron las voces hostiles, las mismas que lo perseguirán durante el resto de la película, hechas de la voz de Peter. Robbie ya no necesita que su padre lo desprecie. Ha aprendido a hacerlo solito. Y luego el padre los abandonó. Para un niño que ya se sentía insuficiente, el abandono se sintió como una confirmación. Robert no lo entendió como lo que realmente es, como la incapacidad de su padre, sino como un veredicto sobre sí mismo. Si mi papá se fue, debe ser porque yo no valía lo suficiente para que se quedara, porque no soy nadie. Y después ocurrió algo que también ocurre muchas veces en la vida real. Frente a un dolor tan grande, Robert reprimió todo el resentimiento que probablemente sentía hacia su padre y en su lugar lo idealizó. Idealizar al padre es una manera de seguir teniéndolo, aunque sea como un fantasma. Quizás por eso rescató de la basura el peine de Peter. Ese peine es mucho más que un objeto. Se trata de un medio de conexión con el que puede sentirse cerca de su padre ausente. No es casualidad que después se peine con ese mismo peine antes de cada audición o presentación importante, repitiendo el mantra que heredó: enciéndelos. Cada vez que sube a un escenario, Robbie está simbólicamente invocando a su padre. Está actuando para él. Cada show es un intento más de recuperarlo. Con esta perspectiva, varias escenas que vimos cobran otra profundidad. La conversación con Nate, por ejemplo. Robert le dijo: ¿a quién le importa si te encanta lo que haces? Lo importante es que a los demás les encante que lo hagas. En un primer nivel, Robert solo repetía lo que aprendió de su padre. Lo importante no es disfrutar, sino gustar. No el talento en sí, sino el aplauso. Pero en un nivel más profundo estaba diciendo otra cosa, probablemente sin saberlo. Estaba diciendo esto: no importa que a mí me encante lo que hago. Lo importante es que a mi papá le encante, para poder ganarme su amor. Toda su filosofía del éxito puede entenderse como una estrategia inconsciente para recuperar a su padre por la única vía que aprendió que funciona. Y esto se reforzó con lo último que vimos tras la audición con Eagle. Robbie llegó a casa angustiadísimo por el resultado, pero en cuanto sonó el teléfono y su padre lo invitó a pasar el verano con él, la audición dejó de importar inmediatamente. Toda esa ansiedad por la fama se evaporó en un segundo, porque por fin sintió que tenía lo que lleva años buscando:
a su padre. La fama nunca ha sido el objetivo final, solo el camino. El verdadero premio siempre ha sido Peter. Durante el verano, Peter trabaja animando un bar y presentando artistas mientras Robert lo ayuda con las luces. Ahí le cuenta sobre la boy band, aunque aún no hay nada seguro. Tiempo después, Robert vuelve a casa y su madre le da la noticia de que fue aceptado en la banda. Al llegar a Manchester, Nigel le presenta al resto del grupo: Howard, Jason, Mark y Gary Barlow, la estrella del grupo y un genio musical según Robert, aunque también le parece un idiota con tenis deportivos. Todos tienen entre 16 y 21 años, siendo Robert el menor, pero algo no termina de encajarle a Robert. Por un lado, le avergüenza estar en una boy band, por otro, sueña con brillar él solo, con sus bailes, su estilo y sus canciones. Aún así, siente que una quinta parte del foco es mejor que nada. Con apenas 16 años, empieza a dejarse moldear por Nigel, quien les advierte desde el inicio: en 5 años todos nos odiaremos, pero seremos increíblemente ricos. Luego les revela su plan. La banda se llamará Take That. Gary será el líder y compositor y todos tendrán nuevas identidades. Robert ahora será Robbie. Al principio odia el nombre, pero en retrospectiva entiende que le permitió esconderse detrás de un personaje. Esto vale la pena destacarlo. Peter Williams se convirtió en Peter Conway para perseguir su sueño y Robert adoptó el nombre de Robbie para vender discos. Padre e hijo se refugiaron detrás de un personaje porque ninguno creía que su verdadero yo era suficiente para ser amado. La herida del padre se transmitió al hijo. Nigel quiere que la banda conecte con el público gay, así que los lleva a clubes nocturnos de esa comunidad. El público los adora. Durante los siguientes 18 meses, Take That se presenta constantemente en clubes nocturnos, incluso en 2 la misma noche. Hasta que un día Nigel los lleva a un antro lleno de mujeres. El show es un éxito, pero Robert comienza a verse a sí mismo entre el público. Ya no es el niño inseguro, sino la versión que audicionó con Nigel. Y ahora no solo lo insulta, lo amenaza. El odio que siente por sí mismo crece al mismo ritmo que su fama. Después del show, Nigel les da 2 noticias. Una disquera en Londres está interesada en ellos, pero también descubrió que Robert habló con una reportera local, algo prohibido. Robert lo confronta y Nigel le deja claro lo fácil que sería reemplazarlo. Antes del meet and greet, Nigel también les impone otra regla: no pueden tocar, salir ni intercambiar teléfonos con las fans. Nunca. Todos se molestan con las estrictas reglas de Nigel, quien insiste en que Take That debe parecer alcanzable. Chicos solteros y el novio ideal. Poco después viajan a Londres para reunirse con la disquera. Aunque el ejecutivo les dice que el interés por las boy bands está muriendo, decide darles una oportunidad porque su hija ama su música. Cuando muestra una foto de ella, Robert reconoce a la fan con la que estuvo en su primer meet and greet. Los chicos salen emocionados, por fin lanzarán su música, pero mientras Robert gana fama, también pierde privacidad. Las fans comienzan a acosarlo afuera de su casa al punto de que su madre tiene que cerrar su negocio. Mientras ella se queja, Robert minimiza la situación y promete que pronto podrá comprarle una casa más grande, pero su madre responde que no quiere seguir escondiéndose. Después su abuela le pregunta: ¿dónde está mi pequeño Robert? Robert responde que ahora es una estrella pop y que ese Robert gordito no vendería discos. Sin embargo, con ella se siente lo suficientemente seguro para admitir que en el escenario solo le da a la gente lo que quiere ver. Finalmente, mostrando el miedo que realmente siente, confiesa: ellos no ven lo que yo veo, refiriéndose a las versiones que tiene entre el público. Su abuela le dice que entonces deje todo eso, pero Robert responde que no puede. Un día Robert está escribiendo canciones cuando Gary le pide verlas. Robert se niega y poco después termina criticando la música de la banda, diciendo que grupos como Oasis no hacen canciones vergonzosas como las de ellos. Gary, molesto, le reclama que no aporta nada al grupo, dejando a Robert sin palabras. Días después, Robert finalmente intenta grabar la voz principal de una canción, pero batalla para lograrlo. Bajo la presión de Nigel, Gary y el productor vuelve a tener visiones donde se burlan de él y le dicen que jamás será como Gary. Al final lo detienen y al salir escucha a Gary grabar las mismas líneas mientras todos celebran la enorme diferencia de resultado. Su oportunidad como voz principal desaparece y Robert intenta ahogar la frustración en vodka. Más tarde, en su hotel, se encuentra con su padre y su nueva novia, fanática de Take That. Peter se emociona viendo a las fans afuera, mientras Robert solo quiere saber cuánto tiempo se quedará. Pero su padre le responde que solo está de paso. Entonces Peter nota una caja de Prozac y cuestiona cómo puede sentirse mal si la banda incluso irá a los Brit Awards, sin darse cuenta de algo mucho más grave. Robert no solo toma antidepresivos, también los mezcla con alcohol. Con toda la presión de la banda y sus conflictos internos, Robert intenta abrirse con su padre y le confiesa que ya no sabe quién es realmente. Pero Peter le responde que solo vea a las fans afuera del hotel, porque ellas sí saben quién es. Robert entiende que su padre no está comprendiendo su llamado
llamado de auxilio y termina refugiándose otra vez en el alcohol. Aquí quiero abrir un pequeño paréntesis para explicar algo que no siempre es tan evidente. ¿Qué puede pasar en el cerebro cuando alguien mezcla un antidepresivo como el Prozac con alcohol? Porque el efecto puede ser mucho más sutil y peligroso de lo que parece. Empecemos por el Prozac. Es un antidepresivo que trabaja sobre una sustancia del cerebro llamada serotonina. La serotonina funciona como un mensajero químico. Ayuda a regular cosas básicas como el estado de ánimo, el sueño, el apetito y muchas otras funciones. Mucha gente la conoce como una de las hormonas de la felicidad y por eso es común pensar que el Prozac es una pastilla para estar feliz. Pero eso no es exactamente lo que hace. Más que producir felicidad, lo que intenta darle al cerebro es estabilidad emocional, que la persona no se desplome tan fácilmente. ¿Y cómo lo logra? Imagina que cada vez que una neurona libera serotonina, el cerebro normalmente la recoge muy rápido. Lo que hace el Prozac es volver más lenta esa recogida, permitiendo que la serotonina permanezca más tiempo circulando entre las neuronas. Y con eso el cerebro gana un poco más de margen para regular el estado de ánimo. El alcohol hace prácticamente lo contrario. No regula, lo que hace es frenar, reduce inhibiciones, altera el equilibrio emocional y disminuye el juicio y el autocontrol. Por eso cuando alguien toma alcohol puede decir cosas que normalmente no diría, hacer cosas que normalmente no haría o sentir emociones con una intensidad distinta a lo habitual. Aquí viene lo importante. Cuando ambas sustancias se mezclan, no se cancelan ni se equilibran. Sus efectos se superponen. Al intento del Prozac por sostener cierta estabilidad emocional, se le suma el alcohol interfiriendo justo en los sistemas encargados del juicio, la regulación emocional y el autocontrol. Y de esa mezcla puede aparecer algo que fácilmente se confunde con alivio. Explicado de la manera más simple posible, el alcohol adormece la mente, le baja el volumen a los pensamientos, a las preocupaciones y al diálogo interno. Y el Prozac, por su parte, puede suavizar parte de la fricción emocional que normalmente acompañaría a ese entumecimiento. Entonces, cuando hay menos ruido emocional y menos claridad mental, lo que la persona puede sentir no necesariamente es felicidad, sino algo parecido al descanso, al silencio. Y ahí está la trampa, porque cuando la propia mente se ha convertido en una fuente constante de ansiedad, culpa o sufrimiento, ese silencio puede empezar a sentirse más soportable que la realidad misma. Mejor el vacío que el ruido, mejor no pensar que pensar, y por eso esa mezcla puede volverse al mismo tiempo profundamente adictiva y profundamente destructiva, como veremos más adelante. Finalmente llegan los Brit Awards, pero Robert está tan drogado que ni siquiera logran despertarlo antes del show. Cuando por fin sube al escenario, apenas consigue seguir la coreografía mientras vuelve a ver otra versión de sí mismo entre el público, mirándolo con furia. Durante un cambio de vestuario, Gary le recuerda que solo es cantante de respaldo y Jason le reclama que está dejando mal al grupo. Entonces Robert olvida su micrófono y en vez de recuperarlo, le arrebata el suyo a Gary para cantar la parte principal. El público enloquece creyendo que todo es parte del espectáculo, mientras Gary sigue actuando como un profesional. Días después, la banda lo cita en la mansión de Gary. Ahí Robert ve la enorme diferencia entre sus vidas. Gary vive rodeado de lujos mientras él sigue viviendo con su madre y su abuela. Aunque siente envidia, también reconoce el talento de Gary. Antes de entrar, Robert se da un pase de polvo blanco, consciente de que él es el problema del que van a hablar. En el jardín de la mansión de Gary, la banda finalmente le dice a Robert que la próxima gira será como cuarteto sin él. Aunque aparenta tomárselo bien, se marcha ocultando lo que realmente siente y al salir destruye la reja de la entrada en un arranque de furia. Nuevamente lo dejan como se sintió que lo dejó su padre. Nuevamente se refuerza la sensación de ser menos. Tal vez por eso, después de esto, tiene una visión en la que recuerda el autobús de su padre yéndose. En un instante pasó de ser el miembro más querido de Take That al villano de la historia. Y en el fondo siente que todos solo están confirmando lo que él ya piensa de sí mismo, que es un alcohólico, un drogadicto y alguien perdido. Aún así, también es increíblemente competitivo. No sabe cómo levantar una carrera como solista, pero encuentra una extraña motivación en la venganza. Esa energía lo lleva a conectar con Nicole Appleton durante una fiesta de máscaras. Por primera vez siente una conexión genuina con otra artista y rápidamente comienzan una relación que la prensa adora. La chica desafiante junto al chico rebelde. Se comprometen y poco después descubren que esperan un bebé, pero la lógica de la industria choca con su felicidad. Los ejecutivos temen que el embarazo rompa la imagen y la narrativa del grupo, así que bajo esa presión, Nicole decide terminar el embarazo. Tras la pérdida, Robert observa un juguete que habían comprado para su bebé. Hace unos días representaba esperanza, ahora solo simboliza
agoniza vacío. Y es justamente de ese dolor que empieza a transformar su sufrimiento en canciones. Tiempo después, Robert y Nicole esperan nerviosos los resultados del nuevo sencillo de All Saints. Ahí también está Nate, quien le cuenta emocionado a Robert que será padre. La noticia se siente agridulce dada su propia historia, pero Robert lo felicita justo antes de que el cuarto estalle en gritos. All Saints acaba de llegar al número 1 de Inglaterra. Mientras Nicole celebra, Robert se distrae al ver llegar a Liam Gallagher, vocalista de Oasis y uno de sus grandes ídolos. Robert busca su aprobación, pero Liam lo desprecia, burlándose tanto de All Saints como de su pasado en una boy band y presumiendo que eso no significa nada comparado con tocar en Network frente a 125,000 personas. Cuando Liam se retira, le pregunta a Robert si va a acompañarlo y Robert deja atrás a Nicole y Nate para vivir su momento de gloria con Oasis. Y no lo hace a pesar del desprecio de Liam, sino precisamente por eso. Horas después llega a casa ebrio, drogado y emocionalmente destruido. La calma con Nicole dura poco. Robert termina reprochándole haber renunciado a su bebé por conseguir el número 1, mientras minimiza su éxito y presume que Oasis sí hace música que merece estar en la cima. Nicole lo confronta y le recuerda que a diferencia de ella, él ni siquiera se atreve a mostrar sus canciones y vive obsesionado con la opinión de los demás. Después se marcha. Mientras su carrera sigue estancada, Robert busca refugio en casa con su madre y su abuela. Un día su madre le confiesa que Betty está empezando a alentarse, pero Robert lo minimiza. Poco después descubre la verdad cuando su abuela menciona que habló con Peter y queda claro que tiene Alzheimer. Siguiéndole la corriente, escucha cómo ella le cuenta que convenció a su padre de invitarlo a pasar las vacaciones juntos. Ahí Robert comprende que aquel momento que encendió su sueño de ser artista nunca vino realmente de Peter. Destrozado, solo puede abrazar a su abuela mientras procesa la mentira que cargó durante años. Durante toda la historia hemos visto un patrón en Robert. Cada vez que entra en una situación donde siente la mirada crítica de alguien cuya aprobación necesita, ocurre una de tres cosas. O se esfuerza desesperadamente por ganarse a esa persona, o aparecen en su cabeza esas voces hostiles que lo insultan, o ambas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que esto sucede en parte porque esas situaciones lo hacen revivir simbólicamente la dinámica con su padre. Y aquí vale la pena tomar en cuenta algo importante. Aunque suene contraintuitivo, esas voces tan crueles, aunque no lo parezcan, son en el fondo un intento torcido de protegerlo. Lo vivido con su padre dejó a Robert convencido de que vale menos, de que no es digno de amor y de que el rechazo es inevitable. Entonces, cuando entra en una situación donde tiene que ganarse a alguien, una parte de él intenta adelantarse al golpe. Las voces aparecen para alejarlo, para hacerlo rendirse antes de intentarlo, para que no se exponga, porque en el fondo cree que terminará siendo rechazado de todos modos y prefiere el dolor que él mismo controla al dolor que podría venir de afuera. Si yo me lastimo primero, lo de los demás duele menos. La audición con Eagle fue un buen ejemplo. Robert sentía que tenía que ganárselo. Eagle lo criticó, así que Robert intentó impresionarlo de otra manera, pero cuando llegó a casa empezó a insultarse a sí mismo, convencido de que Eagle había visto a alguien sin talento. Lo que vimos ahí es la dinámica con su padre transferida a Eagle. La transferencia consiste en desplazar de manera inconsciente sentimientos, expectativas y heridas que vivimos con figuras importantes del pasado hacia personas nuevas en el presente. Eagle se convirtió simbólicamente en una representación del padre. Otro gran ejemplo fue la escena de la celebración del sencillo de All Saints. Mientras Nicole festejaba, Robert vio llegar a Liam Gallagher y volvió a pasar lo mismo. Buscó desesperadamente su aprobación. Liam lo despreció y en lugar de alejarlo, ese desprecio terminó atrayéndolo todavía más. Tanto así que dejó plantados a Nicole y a Nate en uno de los momentos más importantes para ella, para irse con su ídolo. Y lo hizo, como dije, no a pesar del desprecio de Liam, sino precisamente por ese desprecio. Porque Liam está representando al padre, un hombre al que Robert admira y cuya mirada lo hace sentirse inferior, y eso reactiva la urgencia de siempre de ganarse a la figura que lo rechaza. Por eso fue capaz de abandonar a su pareja en un momento tan importante. Para él, obtener esa aprobación siempre ha sido lo más importante de todo, y probablemente a eso también se sumó un resentimiento real hacia Nicole por el aborto, algo que seguramente también influyó en su decisión de irse. También creo importante señalar otro detalle. Cuando Liam dijo que estar en una boy band no significaba nada comparado con tocar en Network, le entregó a Robert un nuevo objetivo. Funcionó de manera muy parecida a cuando de niño escuchó a su padre decir que para ser alguien había que convertirse en un artista famoso. Liam, al representar simbólicamente al padre, redefinió para Robert qué significaba ahora valer. Y así, Network se convirtió en una nueva medida de si era alguien o nadie. Días después, Robert se reúne con el productor Guy Chambers, pero el encuentro comienza mal.
Guy le dice que sus canciones no se sienten genuinas, que parecen hechas para agradar a otros y que las verdaderas canciones deben costarte algo. Entonces Robert deja de fingir y canta la canción que escribió tras el aborto de Nicole. Guy reconoce de inmediato que ahí sí existe una voz auténtica. Poco después, Chambers le consigue una oportunidad en una estación de radio gracias a Chris Briggs, el manager de las estrellas. Y Robert, obsesionado con triunfar, le pide que lo lleve hasta Network, cueste lo que cueste. Chris le advierte que cada presentación debe contar, así que Robert toma el peine de su padre y repite su mantra: enciéndelos. Poco a poco deja de fingir y finalmente se permite ser el personaje irreverente que siempre llevaba dentro. El público conecta de inmediato con esa autenticidad y gracias a su trabajo con Chambers y Chris, Life Through a Lens se vuelve un éxito masivo. Robert inicia una gira nacional donde por primera vez siente que tiene el control, pero esa libertad pronto se convierte en libertinaje. Mientras su fama crece, también lo hacen las sustancias, el alcohol, las visiones y las relaciones vacías. Todo sirve para intentar silenciar las voces en su cabeza. A ese caos se suma nuevamente su padre, quien reaparece solo para formar parte de su séquito. En medio de su autodestrucción, Robert incluso deja plantadas a su madre y a su abuela en Navidad. Y aunque finalmente logra lo que Liam presumía como inalcanzable, tocar en Network, está tan perdido que el mayor logro de su vida apenas logra atravesar la niebla de sus adicciones. En el camerino, Robert intenta abrirse con su padre, pero recibe una respuesta devastadora. Nadie compra boletos para escuchar tus problemas. Peter desprecia su dolor y cuando se dirige a la puerta, Robert vuelve a ser el niño que busca aprobación. Le ruega que no se vaya, pero su padre lo abandona una vez más. Frente al espejo, intenta forzar la sonrisa que el mundo espera de él, pero no puede. Entonces ignora una llamada de su madre para darse una línea de polvo blanco. ¿Por qué teniendo todos los aplausos del mundo, incluso después de tocar en Network, Robert sigue sintiéndose insuficiente? ¿Por qué se mira con odio incluso en la cima? Una posible respuesta está en todo lo que hemos mencionado antes. Si asumimos que el motivo inconsciente detrás de casi todo lo que Robert ha hecho es recuperar y ganarse el amor de su padre, entonces los aplausos de los fans, por más multitudinarios que sean, nunca van a bastar. Robert puede llenar estadios y vender millones de discos y aún así el amor de su padre sigue ausente. Es como aquella obra escolar, pero a una escala gigantesca. Se ganó al público entero, pero el único espectador que realmente le importaba no estuvo ahí. Por eso, incluso en los escenarios más grandes, las voces de odio siguen apareciendo. Cantar para miles nunca pudo curar una herida que nació de la ausencia de uno solo. Tiempo después, mientras Nicole intenta conectar con él, Robert vuelve a ignorarla a ella y a otra llamada de su madre para encerrarse en el baño. Nicole descubre señales de infidelidad y rota le confiesa que lleva tiempo odiándolo por hacerla sentir pequeña e innecesaria. Finalmente desliza su anillo de compromiso bajo la puerta. Mientras Nicole abre su corazón por última vez, Robert se está inyectando heroína. Cuando ella lo descubre, cualquier rastro de amor desaparece. Robert intenta disculparse, pero ya es demasiado tarde. Nicole lo expulsa de su vida. Robert recupera el sentido tirado entre la ropa de su camerino. Parece haber tocado fondo, pero todavía puede caer más. Minutos antes de salir a Top of the Pops, recibe una llamada de su madre con la noticia de que su abuela ha muerto. El golpe es fulminante. La persona que siempre creyó en él ya no está, y Robert entiende con horror que por pasar tanto tiempo huyendo de sí mismo, ni siquiera pudo despedirse. Pero en lugar de quebrarse, se anestesia todavía más. Poco después da una actuación increíble, aunque emocionalmente ya no está ahí. Se ha convertido en un espectador de su propio éxito, un fantasma cantando mientras carga un remordimiento imposible de reparar. Tras el funeral, el silencio de la casa se vuelve insoportable. Robert intenta refugiarse en el recuerdo de su abuela, pero vuelve a tener visiones de sí mismo en la televisión y termina destruyendo todo a su alrededor, intentando silenciar las voces que lo atormentan. Tiempo después, Nate visita a Robert todavía viendo al hombre detrás del ídolo. Pero Robert está demasiado roto para dejarse ayudar. Cuando hablan de Network, admite que no cree poder hacerlo. La conversación escala hasta que Nate le confiesa que atraviesa un divorcio y está perdiendo a su hija. Robert lo acusa de tenerle celos, pero Nate responde que quizá él tenga poco, aunque Robert no tiene absolutamente nada. Admite envidiar el sueño que cumplió, pero no al hombre en el que se convirtió para lograrlo. Cuando Nate se va, Robert corre detrás de él desesperado, entendiendo demasiado tarde que está perdiendo a su único amigo real. Pero Nate no mira atrás. Es bastante triste ver cómo Robert fue perdiendo o alejando a personas importantes de su vida
por sus propias actitudes. Terminó expulsado de Take That, alejó a Nicole, ahora también a Nate, ignoró las llamadas de su madre y de su abuela y por eso no pudo despedirse de Betty. Y visto en conjunto, todo parece confirmar la creencia que carga desde hace años de que no merece amor. Aquí pasa algo que ocurre muchísimo en la vida real. En muchas ocasiones, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos tienden a volverse realidad, no porque fueran ciertas desde el principio, sino porque nos predisponen a actuar de maneras que terminan provocándolas, como una profecía autocumplida. Piénsalo en algo cotidiano. Alguien cree que sus amigos realmente no quieren estar con él y ese miedo hace que se vuelva más demandante, inseguro o encimoso, hasta que esas mismas actitudes terminan desgastando la relación y provocan que los demás se alejen. Entonces la persona concluye: ¿ves? Yo sabía que no me querían, sin darse cuenta de que fue su propio miedo el que terminó acabando el hoyo. Con Robert ocurrió algo así, llevado al extremo. Su convicción de que no merece amor, de que tarde o temprano todos lo van a abandonar como su padre, terminó empujándolo a comportarse de maneras que alejaban a los demás. Y lo más importante de entender aquí es que esa creencia no era una verdad sobre Robert, sino una herida disfrazada de verdad. Pero mientras la creyó, terminó haciendo la realidad con sus propias manos. Y si te identificas con este tipo de creencias sobre ti mismo, quiero decirte algo importante. Las creencias profundas rara vez responden a argumentos, así que discutir con ellas suele servir de muy poco. Este tipo de creencias responden más bien a evidencia vivida, pero ahí está el problema. Como esas mismas creencias te empujan a actuar de maneras que las confirman, la evidencia que recoges parece darles siempre la razón. Por eso mi primera recomendación sería hacer visible la cadena. Una creencia como no me van a querer o me van a rechazar casi nunca aparece directamente como pensamiento. Normalmente se presenta primero como una emoción. Puede ser miedo, vergüenza, ansiedad o urgencia. Y después se convierte en conducta. Llamar de más, cerrarte emocionalmente, volverte cortante, alejarte primero o darle espalda antes de que te la den. Mientras esa cadena opere debajo del radar, resulta muy difícil elegir algo diferente. Por eso, cuando aparezca el malestar, puede ayudar muchísimo nombrar lo que está pasando. Decirte: creo que me van a dejar, o creo que estorbo, pero nombrándolo como creencia, no como hecho, porque eso le quita el lugar de verdad absoluta y la baja a un lugar mucho más modesto, que es el de una hipótesis. Y una vez que logras verla, mi siguiente recomendación sería atreverte a actuar como si no fuera cierta, aunque emocionalmente sientas todo lo contrario, porque solo así empiezas a reunir evidencia nueva y solo así el sistema poco a poco puede empezar a creer otra historia. Al principio puede sentirse incomodísimo porque actuar contra una creencia vieja activa todas las alarmas internas. Pero cuando aparezca el impulso de cumplir la profecía, intenta no obedecerlo en automático. Para, respira y pregúntate si lo que estás a punto de hacer responde a quien quieres ser o a la herida que todavía cree que no eres suficiente. Hacer algo distinto puede empezar a desarmar la trampa. Y así un día tras otro la profecía empieza a dejar de cumplirse y la creencia comienza a quedarse sin pruebas. Por otro lado, hay algo más que también puede ayudar mucho y es voltear a ver la evidencia que ya existe, pero que la propia creencia te hace filtrar. En el caso de Robert, esto resulta especialmente doloroso porque Robert nunca estuvo completamente solo. Siempre tuvo a su madre y a su abuela amándolo de manera incondicional, pero su mente estaba tan fijada en la ausencia del padre que esa otra evidencia simplemente no lograba entrar. Y a todos nos pasa en menor o mayor medida. Las creencias funcionan como un filtro que solo deja pasar lo que las confirma y muchas veces bloquean lo que las contradice. También vale la pena decir algo más. Cuando las creencias son muy profundas, como ocurre con Robert, muchas veces conviene buscar ayuda profesional, ya que las heridas tempranas suelen ser justamente las más difíciles de ver y a veces hace falta otro par de ojos entrenados que ayuden a reconocer el patrón, sostener la ansiedad de actuar distinto y notar la evidencia que la herida lleva años ignorando. Horas antes de Network, Peter encuentra a Robert flotando en el lago de su casa, completamente perdido. Ahí Robert lo confronta y le reclama que solo apareció por insistencia de su abuela. Peter, incapaz de asumir culpa, asegura que Robert es quien es gracias a su talento heredado y presume que él sí puede enfrentar al público sin sustancias ni pastillas. Dice que siempre estuvo para Robbie Williams, pero Robert lo destruye con una pregunta: ¿por qué no pudiste estar ahí para Robert? Ante el silencio de su padre, Robert le grita que nunca tuvo eso, ni como esposo, ni como padre, ni como nada. Peter se marcha derrotado y Robert rompe por fin el último lazo de aprobación que lo ataba a él. Finalmente llega Network. Para el público es la cima de su carrera. Para Robert
el final. En su delirio no ve fans, sino un ejército dispuesto a destruirlo. La presentación comienza con Robert suspendido boca abajo, como un Jesús invertido ofreciéndose al sacrificio. Mientras domina al público, en su mente libra una psicomaquia brutal, una guerra contra distintas versiones de sí mismo que lo persiguen con odio. Sin nada más que perder, se lanza al escenario para enfrentarse a sí mismo. En medio de la batalla termina matando a su versión infantil en la obra escolar, aquella que comenzó a odiarse desde la ausencia de su padre y el descubrimiento del spotlight. Cuando la masacre termina, solo queda frente a Robert su versión actual, y entonces entiende que el verdadero verdugo siempre ha sido el mismo. Solo sobre el lago congelado de su mansión y con una navaja en la mano, contempla terminar con todo. Pero cuando el primer rayo de sol lo toca, elige seguir viviendo. Después de años en la oscuridad, por primera vez decide enfrentar la realidad, esperando crecer a través de este dolor y haciendo todo lo que puede para que así sea. Aquí me tengo que detener para hablar de lo que acabamos de ver. Primero lo del lago. Por primera vez, Robert le dijo a su padre todo lo que llevaba guardado dentro. Como mencioné antes, durante años reprimió todo el resentimiento que sentía hacia Peter para poder seguir idolatrándolo y mantuvo intacta esa imagen idealizada incluso mientras su padre seguía rechazándolo una y otra vez. Pero en el lago por fin rompió con esa imagen y dejó salir todo. Y eso, aunque dolorosísimo, también fue profundamente liberador, porque cambió por completo el sentido de su historia. Ya no se trataba de que Robert hubiera sido insuficiente o defectuoso para su padre, sino que Peter no supo quererlo como debía, como era su responsabilidad. El problema nunca estuvo en Robert, sino en Peter, que falló como padre. Y ese giro es lo que hizo posible la batalla final consigo mismo. Cuando se derrumbó la idea de que había algo mal en mí, quedó al descubierto la verdad que Robbie no veía, que el verdadero verdugo, el que repetía los insultos, siempre fue el mismo. Por eso la guerra contra sus distintas versiones terminó con él matando a su yo infantil, el niño de la obra escolar, el que empezó a odiarse cuando su padre no apareció y después lo abandonó. Simbólicamente, lo que Robert destruyó fue el odio que nació dentro de ese niño, y por eso después, solo sobre el lago congelado y con una navaja en la mano, cuando lo tocó el primer rayo de sol, eligió seguir viviendo. Finalmente pudo mirar el dolor de frente y decidir crecer a través de él. Y para hacerlo, toma la decisión de buscar ayuda. Vivimos rodeados de la idea de que uno debería poder con todo solo y de que pedir ayuda es de débiles. Pero la realidad es que hay dolores y situaciones que nos rebasan y entonces necesitamos de otros para poder atravesarlos. Y esto es especialmente cierto con el abuso de sustancias y las adicciones, que no son simplemente falta de voluntad. Son procesos que secuestran el cerebro, que aplastan la voluntad de la persona y la dejan incapaz de salir sola por mucho que quiera. Reconocer que no puede solo es probablemente el acto más valiente y más lúcido que Robert toma en toda la historia. Finalmente entra a rehabilitación, donde enfrenta la abstinencia y el dolor sin anestesia. Durante ese proceso descubre que Nicole ahora está con Liam Gallagher y espera un bebé. Como parte de su recuperación, Robert asiste a terapia grupal, donde escuchar las tragedias y pérdidas de otros lo obliga a confrontar su propia realidad. Cuando llega su turno, admite sentirse avergonzado porque él solo es un chico que consiguió todo lo que siempre quiso. Ahí entiende que la fama nunca solucionó nada, porque la fama realmente no se trata de él, sino de interpretar las fantasías de los demás. También reconoce que emocionalmente quedó estancado desde los 15 años cuando comenzó su fama. Se siente no evolucionado, así que aprendió a llamarse idiota antes de que alguien más lo hiciera. Y con esto que dijo Robert, entendemos al fin por qué durante toda la historia lo vimos como un simio. Así se veía a él mismo. Fue una manera de meternos en su cabeza y obligarnos a sentir lo que sentía cada vez que se miraba al espejo. Y la imagen del mono sugiere varias cosas al mismo tiempo, todas coherentes con lo que hemos analizado sobre Robert. Por un lado, el mono representa la criatura que entretiene, el animal amaestrado que hace trucos para que los demás aplaudan. Y por otro, representa a un ser menos evolucionado que el humano. Las dos lecturas encajan perfectamente con Robert, porque por un lado buscaba entretener para ganarse el aplauso y la aprobación de los demás, pero además, como acabamos de escuchar, se percibía a sí mismo como alguien menos evolucionado por sentirse emocionalmente estancado a los 15 años. También dijo otra cosa muy interesante, que aprendió a llamarse idiota antes de que alguien más lo hiciera. Ese es exactamente el mecanismo de defensa que veníamos describiendo. Minimizarse primero, insultarse primero, para que cuando llegue el golpe de afuera no duela tanto. El problema es que ese escudo con el tiempo se volvió la propia prisión. Cada vez que Robert se adelantaba a herirse para protegerse, en realidad estaba alimentando su autoodio. La armadura que se puso para no sufrir terminó siendo la fuente principal de su sufrimiento. Y creo que algo sobre lo que vale la pena reflexionar que nos enseña la historia de Robert es sobre el peligro de poner el propio valor en manos de los demás. Cuando aprendemos, como él, que solo valemos si rendimos, si gustamos o si impresionamos, ningún logro va a alcanzar nunca.
porque la vara siempre se puede subir un poco más. Es una cinta para correr en la que nunca llegas a ningún lado. No parece que la salida esté en correr más rápido, sino en algo que de hecho es mucho más difícil, y eso es aceptar que uno vale aún sin aplausos, que es exactamente lo que la abuela llevaba toda la vida intentando decirle. No existe el ser nadie, tú eres alguien y eres suficiente. Después le dicen a Robert que un buen primer paso para repararse a sí mismo es reparando sus relaciones cercanas. Robert se rapa la cabeza como quien se quita un disfraz que ya no quiere usar y comienza su reconciliación. Le deja una sandía a Gary como disculpa, habla honestamente con Nicole y terminan en buenos términos. Abraza a Nate y visita la tumba de su abuela, encontrando paz en el recuerdo de quien lo amó incondicionalmente. En cada reparación, Robert recupera no solo a la otra persona, sino un pedazo de sí mismo. Su proceso culmina cuando invita a su padre a su show en el Royal Albert Hall. Antes de salir al escenario, Robert se despide de las fotos de sus ídolos, incluyendo ahora a Peter, demostrando que finalmente lo ha perdonado. Durante el concierto, Robert agradece a su madre, el verdadero ancla de su vida, y cierra interpretando My Way. En medio de la canción invita a su padre a cantar con él. Ahí Peter finalmente le pide perdón, reconoce que su hijo siempre tuvo eso y se abrazan. En la recuperación le dijeron algo a Robert que me pareció muy sabio y muy aplicable a la vida de cualquiera. Un buen primer paso para repararse a uno mismo es reparar las relaciones cercanas. Tiene todo el sentido. Cuando una persona ha estado dominada por las sustancias, cuando ha fallado y cometido errores bajo ese control, lo más frecuente y lo más triste es que termine dañando justamente a quienes más la quieren, y por eso una manera concreta de redimirse es reparando esos vínculos. Quizás el acto más fuerte de todos fue reparar la relación con su padre. Muchos habrían entendido perfectamente que Robert decidiera no volver a verlo ni hablarle jamás, y eso también habría sido válido. Cada quien tiene sus propios límites sobre lo que considera perdonable o no, y nadie está obligado a perdonar. No todo puede ni tiene que perdonarse. Y justo por eso este acto se me hizo tan poderoso, porque le hizo justicia a lo que de verdad es el perdón. El perdón en su sentido más hondo, paradójicamente, solo perdona lo imperdonable. Si bien no todo es perdonable, solo lo imperdonable puede ser perdonado. Lo demás, las pequeñas ofensas, no necesita un perdón verdadero, porque no te carcomen por dentro. Si hay algo que sí lo hace, eso es lo imperdonable. Por eso el perdón es el don supremo. Robert eligió darlo. Pero ojo, el padre también cambió. Pidió perdón y finalmente reconoció a su hijo. No fue Robert perdonando en el vacío a alguien que seguía hiriéndolo. Y creo que eso es importante, porque son factores que facilitan el perdón. Pero el círculo se cerrará con otro perdón, quizás el más difícil de todos, el perdón hacia uno mismo. Porque Robert pasó gran parte de su vida siendo su propio verdugo. Y a continuación veremos cómo finalmente se reconcilia consigo mismo. Después, Robert vuelve a ver sus visiones entre el público mientras sigue cantando My Way. Y no es casualidad que la película abra y cierre con la misma canción. Al principio, esa canción representaba la herida. Fue el momento en que Peter le enseñó a Robert que para ser digno de amor necesitaba ser alguien. Esa idea hizo que Robert pasara media vida intentando hacer las cosas a la manera de su padre. Para él, para merecer por fin su amor. Pero ahora en el Royal Albert Hall, Robert ya no está cantando a la manera de su padre, sino a la suya. Ha dejado de hacer las cosas para ganarse a alguien y empezó a hacerlas desde quien realmente es. Esa es toda la diferencia entre el principio y el final. La misma canción, pero un hombre completamente distinto cantándola. Robert interpreta la canción con la que implícitamente reconoce que entre subidas y bajadas, éxitos y fracasos, heridas y reparaciones, eligió vivir a su manera. Y encuentra cierto consuelo en adueñarse de su vida y de sus propias decisiones. Por eso, al cantar desde ese lugar auténtico, logra sorprender incluso a sus propias voces. Es la imagen perfecta de la reconciliación interna. Las versiones de sí mismo que antes lo atacaban con odio, ahora lo miran primero con desdén, luego con asombro y finalmente le sonríen. Y la última en sonreírle es la más antigua de todas. El pequeño Robert con el uniforme de fútbol. El niño al que un día le gritaron que no era nadie. El niño le sonríe y Robert por fin se gana a sí mismo. Todo el público, incluidas sus otras versiones, se pone de pie para ovacionarlo. Y antes de terminar, se despide de su abuela, consciente de que de alguna manera sigue ahí con él. Durante toda la historia vimos cómo Robert consiguió todo lo que de niño creyó que necesitaba y descubrió que nada de eso curaba la herida, porque la herida siempre fue la falta de amor propio, no la falta de aplausos. Y solo cuando enfrentó su realidad, pidió ayuda, creció a través del dolor y reparó sus vínculos, ganó la batalla de ganarse a sí mismo, la que de verdad importaba. Y esa es una gran lección que nos deja a todos. Los aplausos de afuera nunca van a alcanzar para llenar un vacío
que es de adentro. Y quisiera cerrar con el título de la película, Better Man. En español puede traducirse como Mejor Hombre. Y yo me quiero quedar con eso, ya que al final, en esencia, lo que vimos fue la historia de un hombre convirtiéndose en alguien mejor. Y creo que esa es quizá la forma más honesta de darle sentido a lo vivido, tanto a lo bueno como a lo malo. En la vida todos vamos a cometer errores, vamos a lastimar a otros muchas veces sin siquiera quererlo. Y yo creo que la salida no está en pretender que no pasó, ni en castigarse para siempre por ello, sino en asumir la responsabilidad, reparar donde se pueda y en usar todo, el dolor, los tropiezos, las heridas propias y las que causamos como el material con el que uno se va volviendo lentamente mejor persona. Eso fue al final lo que hizo Robert, y esa es la posibilidad que nos deja cada uno. Con todo y nuestras heridas, ese es el único título que vale la pena ganarse en esta vida, el de ser un día a la vez una mejor persona.